Buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de Musar de cada 8 días. Bueno, tenemos varias clases de Musar, pero en este específicamente estamos estudiando de los Hot Tzadikim, los Hashem, un libro muy sagrado, muy profundo y de un Musar muy contundente. Hoy ya es 29 del mes de Iyar. Estamos ya a vísperas de Rosh Chodesh, porque empieza un mes muy lindo, el mes de Sivan, Buri Hashem, el mes de los Géminis, el mes de donde el planeta Mercurio es eh, quien influye mucho en este mes, el mes de las ideas rápidas, del aire, del viento, donde las cosas pasan rápido, donde también el mes de los Géminis, los Teomín, Buri Hashem, y el mes más lindo, el mes de la entrega de la toira. Por eso, como el mes del viento, y donde vino de arriba la toira, acá lo dicho para nosotros, es atracción. También es el Yom Hamishi, quinto día de la semana, año 5784, en fecha eh, secular, estamos ya a 5 del mes 6 del año 24, quinto de la semana. Bueno, muy bien, ya nos ubicamos en el tiempo. Vamos a iniciar la segunda parte del tema que estamos viendo, que es la crueldad. Hay otra categoría de la crueldad y es la siguiente: el que difama la reputación de su compañero o de su prójimo, de otra persona, provocándole con ello dolor y vergüenza. Así la persona que difama la reputación de una familia nunca conseguirá expiación. Así lo trae el Talmud Jerusalmi en Baba Kamá 8.7. Esto es una cualidad muy cruel. Hablar de una persona, de una familia y dañarle su reputación solo por hacer maldad. Es algo impresionante. Aquí tenemos que hacer una pregunta. ¿Por qué esta mala actitud? ¿Por qué se tiene el deseo de hablar mal de alguien? Generalmente son por problemas de inferioridad, son por problemas de cualidades no corregidas, emociones no corregidas, traumas no tratados, y hace que la persona tenga que hablar mal de otro y tenerlo por debajo de esa persona. También se reúnen cualidades de venganza, de odio, etcétera, etcétera. Todo esto, por supuesto, eh, no pasa gratis, cobra factura en la vida una persona que actúa de esta manera. Y aparte también afecta a la salud. No serás como el acreedor, dice la Torá en Shemot 22-24. No hay que afligir a quien tomó un préstamo. Aquí, la idea principal, estamos hablando entre amigos, entre hermanos, entre gente conocida, y la persona que definitivamente es responsable, pero no pudo llegar a pagar a su acreedor. Entonces, no hay que pararse en la ley, dicen los sabios, sino que por demás, se me paró aquí una cosita, un animalito, vino a escuchar la clase de Mozart. Bueno, la vamos a poner aquí, la muestro, mira, para que salga en cámara. Ok, ahí va a estar para que escuche la clase, ahí la tengo en mi mano. Muy bien, ningún animalito es en vano, ¿eh? Todos los animales tienen su razón de ser. Ok, vamos a dejarla ahí, para que siga escuchando la clase de Mozart. Quién sabe qué alma pueda estar ahí. Ok, entonces, una persona que prestó dinero y es una persona correcta en la vida, pero que no pudo pagar, hay dos caminos: pararse en la ley y ser cruel, o tener misericordia, porque esa persona realmente no quiere fallar, solo que no pudo. Entonces ahí viene y sale nuestra misericordia hacia esta persona. Ok, seguimos. Así lo enseña nuestra Sagrada Toira y así lo trae nuestros sabios en la Guemará. Pues de hacerlo estaría angustiándolo. La Torah nos advierte que deberíamos extirpar de nuestras almas ese atributo, la crueldad. Pues dice: a toda viuda o huérfano no maltratará, dice Shemot, Éxodo 22-21. Y nadie afligirá a su prójimo, sino que temerás a Dios, Vaikra 25-17. Y también que hay que devolverle al pobre lo que haya dejado en prenda, como indica: si tomares la prenda del vestido de tu prójimo, ha de devolvérselo al ponerse el sol, dice Shemot 22-25. Ahora, en el tiempo de la Torah,
Cuando alguien hacía un préstamo, dejaba algo en garantía. Generalmente podía dejar su talit, que era para rezar, pero también lo utilizaban para cubrirse del frío de la noche. Era una persona pobre. Por lo tanto, cuando caía el sol y este no pudo pagarle, entonces dice la Torá, devuélvele su abrigo. ¿Por qué? Porque él es pobre y no tiene otra cosa para cubrirse. No seas cruel con él. Ten misericordia, ya que esta persona no es una persona mala, solo que no pudo pagarte. Comprende la situación. A veces en la vida quisiéramos que todo nos salga uno, dos, tres, pero a veces hay algo que se desajusta. Ha pasado y ha pasado muchas veces. De repente la persona le dice, mira, me disculpo, hice todo lo posible para pagarte, la verdad tenía pensado en esto, pero no se pudo. Yo recuerdo una vez una situación que me pasó a mí personalmente. Cuando vivía con mi querida madre, el, pues ella tuvo que viajar para un asunto de traslado de ciudad. Es la primera vez que nos separamos en la vida. Más adelante Dios me dio mi esposa, por Hashem, y bueno, Dios nos ayudó a sobrevivir en ese tiempo. Eh, y mi madre dijo, pero te voy a ayudar para pagar tu arriendo, por lo menos 2 o 3 meses. Y yo le dije al Señor así, y bueno, resulta que mi madre sufrió un robo, le robaron la mercancía, quedó sin cómo trabajar, y bueno, seguimos. Entonces estaba contando que mi madre perdió todo su dinero y entonces él me llama y me dice, no puedo ayudarte para pagar el arriendo. ¿Y ahora yo qué hago? Estoy encima con la situación. Hablo con el dueño de la casa y le digo, mira, no puedo pagarte. No tengo, y no tengo decir, mañana te pago, pásame, te pago. Pero estoy haciendo lo posible para hacerlo. El hombre me dijo, mira, no te preocupes. Yo perdono tu deuda. Solo me desocupas. Le dije, lo más misericordioso que he escuchado, me parece bien, pero si me das un tiempo te pagaré. Yo no, tranquilo, no quiero que te preocupes por eso. Un acto de misericordia. Y así también uno debe hacerlo con otras personas. La persona podía pararse en la ley, cobrarme o decir, bueno, tienes una deuda conmigo y me la tienes que pagar. Él comprendió mi situación, que no quería pagarle, que no era que no quería pagarle, y bueno, me perdonó ese asunto. De ahí vinieron otras personas que me ayudaron y Baruch Hashem, salimos adelante. Así como Hakadosh Baruj Hu muestra misericordia con uno, también hay que mostrarla con los demás. Por lo tanto, en ese entonces se devolvía la prenda a la persona porque era una persona pobre y no tenía cómo abrigarse en la noche. O sea, no seas cruel de esa manera. Inmediatamente advierte, y será que si él clamare a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso, dice la Torá. O sea, aquí habla Hakadosh Baruj Hu, si esa persona reza a mí, yo le voy a escuchar, así que no sea cruel con las personas. Dice la Torá en Shemot 22:26 y 22:20. Dice, también establece, y al ger no lo agravies. ¿Quién es el ger? Aquella persona que de una u otra manera ha retornado a Hakadosh Baruj Hu y es judío por la vía de la conversión. Hay que apartarse incluso de la crueldad. De hecho, la Torah habla 33 veces del ger. Por lo tanto, es un gran pecado no ser misericordioso y no amar al judío que entró por la vía de la conversión, la cual es nuestro hermano y es tan judío como cualquier judío. Igual también habla del Gerto Shab, que es el Noágida, lo que llamamos hoy en día el Noágida, aquel que acepta las 7 leyes de la Torah y puede y tiene permiso para vivir en la tierra de Israel. La Torah también habla de él y también está mal que alguien no tenga piedad y misericordia de el Gerto Shab. Ok, hay que apartarse incluso de la crueldad con los animales. Como dice el versículo, conoce el justo las necesidades de su bestia. O sea, no te descuides de él, que tiene que alimentarse, porque él depende de ti, dice el Proverbio 12:10. No de agobiarlo con el trabajo, ni hacerlo pasar hambre, pues él, al respecto, dice la Toira, cuando vieres al asno del que odias, vencido por su carga, no lo dejarás desamparado. Deberás ayudarlo, aunque sea el burro de tu enemigo. Ayúdalo a aliviar la carga, porque el burro no tiene la culpa. Shemot 23:5.
Y nos enseñan nuestros maestros la prohibición de maltratar a los animales proviene de la toira, dice el Talmud en Baba Metzia 32b. De hecho, el que tiene un animal en la casa debe primero, antes de comer, darle a su animal, porque él depende de él. Dicen los sabios, en cuanto a comida, dale primero al animal. En cuanto a bebida, tú bebe primero y después dale al animal. ¿Por qué? Porque el animal tiene más capacidad de soportar la sed. El ser humano no tanto. Pero en comida, dale primero al animal y después tú siéntate a disfrutar de la comida. Ahora, si eres una persona de quien la gente siente temor, de quien todos tienen miedo, de, de modo que a cualquier le daría miedo negarte, ni aunque se trate de que te calienten un recipiente con agua o enviar a alguien a la calle para comprarte tan solo un pan, si eres un jefe de una empresa o eres una persona de autoridad y la gente te tiene mucho miedo, o inclusive en tu casa, los sabios dicen, no hagas a la gente hacer cosas por crueldad. Yo recuerdo un hombre que me decía, mi papá cuando me veía haciendo nada, regaba puras lentejas y me ponía a recogerlas solo para verme ocupado. O cuando alguien en la empresa, el trabajador es eficiente y termina su trabajo a tiempo y quiere humillarlo y ponerlo a hacer de más solo por placer de verlo hacer algo, es algo que es crueldad. Hay que saber comprender a las personas, hay que tener misericordia y hay que comprender que las personas no son máquinas, son personas que tienen sentimientos y hay que saber comprender ello. ¿Para qué? Para poder conectar con las personas. Así lo trae Baikra 25:46, la Sagrada Toira dice, no regirá nadie pero con sus hermanos, los hijos de Israel, no regirá nadie a su hermano con dureza. La Toira nos está previniendo de no obligar a una persona a la otra a trabajar demasiado duro y a ordenarle que haga solo lo que puede hacer con voluntad y con consentimiento. Y también si se permite hacer su trabajo duro a un esclavo gentil. De todos modos, es una cualidad piadosa de ser compasivo con él y no agobiarlo con trabajo ni rebajarlo con hechos o con palabras o gritarlo en público. Estos días no, hace unos días atrás, estaba en cierto lugar adquiriendo un producto y vi como el jefe gritaba a uno de sus empleados delante de la gente que estaba ahí comprando y cómo lo humillaba y le decía, no sea tonto, que te dije que lo tienes que hacer, es que no sabes distinguir, le regañaba muy fuerte. Yo decía, pobre hombre, la factura por ese acto es muy costosa en la vida, ¿eh? Una mujer un día que pidió que si podía escucharle y orientarle en algunos temas. Noté que había una pobreza muy, muy bárbara, una casa muy bonita, pero con mucha pobreza. En la casa era el resultado de una riqueza que había quedado y lo único que quedaba era esa casa, pero había mucha pobreza interna. Y me dijo, te ofrezco agua o tinto, ¿qué deseas? Café. Tranquila, no se preocupe, le dije. Me dijo, me disculpa, no tengo más que ofrecerte. Vivo en una pobreza muy tremenda. Y le dije, ¿siempre ha vivido así? Me dijo, no, la verdad no. Éramos muy ricos, teníamos almacenes, teníamos supermercados, pero humillábamos a la gente. Cuando a veces quedaba alimentos que estaban casi por vencerse, pero no se vencían, preferíamos botarlos y nuestros empleados decían, ¿por qué no nos da a nosotros? Y nosotros los botábamos. No permitíamos que la gente comiera, los empleados, los poníamos a trabajar duro. La verdad, hicimos mucho mal. Y dijo, bueno, algo bueno es que lo reconoces, pero sí pídele perdón a Dios por eso, porque estás pagando la factura de actos de crueldad que hiciste con la gente. Por lo tanto, hay que aprender a hablar con calma a las personas, aquellos que están en autoridad sobre otros, y nunca insultarlos por el hecho de que no han entendido una orden o no hayan, o inclusive si no están trabajando bien, hay que saber por qué no están trabajando bien. ¿Qué pasó en el transcurso de su día, su noche, el día anterior? Hoy estaba con un jovencito que generalmente es simpático, activo, y de repente lo saludé 2 veces y 3 veces lo saludé y mantenía su mirada al frente, muy parco, muy, muy callado.
Entonces me acerqué y me senté al lado y iba a pasar de largo y dijo, bueno, este chico es simpático, es activo, generalmente no es así conmigo. Me voy a sentar al lado y preguntarle, y le digo, amigo, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Entonces me contó su sufrimiento que tenía, porque había escuchado que su padre estaba hospitalizado de algo muy grave. Entonces le dije, te comprendo. Le di un abrazo y le di ánimo y entendí que no estaba para saludarme con risas y carcajadas y con gracia, como siempre lo hace generalmente. Yo recuerdo a un empresario que me dijo una vez, ¿qué hago? No soporto, no tengo paciencia con las personas. Le dije, empieza a comprenderlas. Empiezas a comprender que son personas y que también tienen luchas, también tienen problemas. Esa persona que está trabajando ahí también tiene hijos, también tiene esposo, esposa, preocupaciones. Y seguramente el jefe quiere que trabajen y produzcan y ellos están pensando en su problema. Se necesita mucha madurez y mucho entrenamiento para saber separar entre las situaciones personales y al mismo tiempo rendir en el trabajo. Todas las personas no tienen esa capacidad. Por lo tanto, depende del jefe que sea humano, que sea comprensivo, que sea un verdadero líder, que ante todo le importe a la gente y no lo que hagan simplemente. Por eso hay que escuchar los argumentos, pues así se aprende como hizo Hoffman y Job en el Tanaj. Hube despreciado el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos disputaron conmigo, o sea, los escuchaba. ¿Qué haría yo si Dios se levantara en mi contra? O cuando Él exigiera cuentas, ¿qué le respondería yo? El que en él, el que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él, y no nos dispuso uno mismo en la matriz, dice Job 31, 13, 15. Los sabios de antaño daban primero de comer a sus siervos antes de ellos. Esto es una muy buena costumbre que tenemos. Si alguien tiene un empleado, por ejemplo, una empleada de servicio, un empleado en su casa, y parte de su trabajo es que come en tu casa o en la empresa, donde tienen que comer en la empresa y la empresa brinda, o un espacio para que se alimenten y ellos traen su comida, o la empresa le brinda su comida, hay que cuidarse de que los empleados coman. Que coman primero los empleados y garantizar que sean así, y después el patrón, que se sienta a comer tranquilo, primero que sus empleados coman. Si lo trae el Talmud de Babli en que tuvo 61a, y antes de que ellos comieran, primero daban de comer a sus animales también, ya lo dijimos, y a sus siervos, dice el Talmud, trata Berajot 40a. Por eso cuando la gente piensa que nuestra Torah es cruel, es una grave equivocación. Esto no nos lo enseñan los derechos humanos, esto lo enseña la Sagrada Torah hace más de 3000 años. Dice el versículo, he aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores y como los ojos de la esclava la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Dios, nuestro Dios, dice el Teclén 123.2. Por eso la gente tiene que saber que los judíos en el mundo no son, jamás son crueles. Todo judío se rige por la Torah. Aún el judío más asimilado sabe que esto no es algo bueno, que si actúa de manera cruel con alguien está pecando, porque tenemos conciencia de ello. Desafortunadamente hay mucha gente sin temor a Dios que actúa de esa manera y ignora que está haciendo un mal y que esa factura no le será cobrada. Eso es una tontería muy grande. El hombre piadoso daba de comer primero de cada guisado a su siervo antes de sentarse a comer. Y por ese mérito, Eliyahu el profeta se adelantaba a hablar con esos hombres piadosos, así lo trae el Talmud, en que tuvo 61a. La Torah dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Baikra 19:18. Eso es una misma, amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en otras palabras, como dijo el sabio Gilel, lo que no quieres que te hagan a ti, no lo hagas a los demás. Pero todo el que padece del defecto de la crueldad se encuentra muy lejos de cumplir este mandato. La gente que se muestra intranquila en presencia de un hombre cruel, de una persona agresiva. El esposo no debe ser agresivo con su esposa. Un hombre me preguntó una vez, estaba recién casado, lleva 2 días, 3 días, habíamos asistido a su matrimonio, de la fiesta, y lleva 3 días de matrimonio, 3, 4 días. Y muy amablemente nos llevó al aeropuerto para despedirnos.
Y entonces me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué me aconsejas para el matrimonio? Y ya estás en tu primera disputa. Digo, bueno, un poquito. Le dije, mira, sé comprensivo con tu esposa. El hombre no está para regañar a la esposa o para corregirla. No está para eso, la verdad. El hombre está solo para comprender a la esposa. Compréndela y déjala que sea libre. Ella es una mujer temerosa de Dios, te ama, entonces sabrá también que está haciendo algo incorrecto. Pero simplemente compréndela. Si se equivoca, compréndela. Dale un abrazo, compréndela y ella va a estar dispuesta a escucharte tu orientación, no tu regaño, tu orientación. Le digo, muchas gracias, la verdad lo voy a poner en práctica porque estamos acostumbrados a mandar, a mandar, a mandar y creemos que la esposa es un empleado más. Dije, no, compréndela y vas a ver cómo todo va a ser bonito en tu hogar. Y la mujer aprende a perdonar. Eso es muy clave. El hombre a comprender, la mujer a perdonar. El hombre es más fácil para perdonar. Pasó algo, la esposa se le olvidó el cumpleaños del esposo, la esposa se le olvidó, qué sé yo, que el esposo se puso una camisa bonita, que le trajo flores. El esposo ya pasa por alto y listo, no hay problema. Pero la mujer va a que el hombre se le olvide algo y se lo está recordando inclusive 10 años después. Trajo unas flores rosadas y no rojas y le dijo, como hace 10 años que no me trajiste unas amarillas, y se acuerda todavía. Por eso la mujer no es histérica, no es histérica, sino histórica. La mujer no olvida las cosas fácilmente. Por eso la mujer tiene que aprender a perdonar al esposo. Y el hombre a comprenderla. El hombre más práctico a veces y la mujer no, más detallista y el hombre quiere ya las cosas así rápido. Hay que comprender. Por eso dijo nuestro patriarca Jacob vino cuando se encontró con el Sab Ayin Bereshit, que dijo, yo iré al paso de las mujeres y de los niños. Dice la Gemara que el hombre debe aprender si tiene una mujer bajita, que se agache para escucharla. La verdad no está, también habla de una mujer bajita, pero habla de la actitud. El hombre es humilde y bájate y sé humilde con tu esposa. Todo esto son claves para el Shalom Bait. Por eso dijo un sabio, el hombre madura debajo de la puerta. Estos días explicábamos ese dicho, qué significa que el hombre madura debajo de la puerta. Ok, seguimos. Incluso cuando se trata de reprender, se nos ha advertido de no caer en la crueldad, de no avergonzar a alguien en público. ¿Has de reprender a tu prójimo, pero has de cargar con pecado por su causa? Claro que no, pero hay que hacerlo con prudencia, no con crueldad, en privado, no en público. En público se halaga, pero en privado se corrige. De no causar vergüenza, la persona si lo trae el Talmud en Babli, en Arajim 16b. Hasta aquí entonces hemos explicado los males que trae la crueldad, la cual es una muy, muy no buena midot, no buena cualidad. Pero hay casos en que la persona tiene que ser cruel. Por ejemplo, contra los malvados. Como dijo Job, y quebraba las quijadas del inicuo, o sea, del pecador, y de sus colmillos libraba la presa. Eso es una forma de analogía para hablar. Y Job 29:17. Como la Toira establece, hay que matar a los malvados y azotarlos, como está escrito, y los apedrarás, de Barín 17:5. Ahora, aquí hay que aclarar algo. Cuando la Toira dice matar a los malvados, no es que la gente debe tomar justicia por sus manos. Eso no es así. Esto es una licencia para que las autoridades de un Estado puedan ejecutar la pena de muerte para aquellas conductas que solo se corrigen, pues no se corrigen, solo se saldan a través de la pena de muerte. Por tanto, personas con ciertas conductas deberían ser la consecuencia, la pena de muerte. De hecho, todos los mandamientos, los 7 mandamientos de Noah que deben regir todas las naciones, su eh, violación, su transgresión, la consecuencia es la pena de muerte. De esa manera se trae orden a un país. Una persona que mata, que viola, que secuestra, que asesina,
La pena debería ser la pena de muerte. Y de esa manera la gente temería hacer estas crueldades, hacer esta maldad. Y también nos enseñan nuestros sabios aquel que se niega a cumplir con el precepto de la Sukkah, de poner Mezuzá, esto para el Yehudí, en su puerta lo golpean hasta que acepte y aunque le salga el alma, dice el Talmud en Ketubot 86 a esto significa alguien que es judío y que hay que reprenderlo por no cumplir mandamientos. Y lo mismo a un noágida que no cumple con los 7 mandamientos de Noaj, también hay que obligarlo y reprenderlo. También es necesario ser cruel en el juicio a fin de evitar apiadarse de los parientes, seres queridos o los desamparados, pues hay que aplicar sobre ellos justicia. Por ejemplo, cuando es una persona mala y tienen que aplicar la pena de muerte, por supuesto que la familia va a decir que pobrecito, que es lo otro, todo el mundo pone cara de misericordia, pero el juez tiene que pararse firme y establecer la justicia, igual que un gobernante con gente malvada, como pasa en algunos países que son un poco más coherentes en la justicia, a los malos se les debe pagar con la moneda que ellos aplican. Y hay que establecer justicia y no puede ser tan misericordioso con el malvado, porque está establecido. El que es misericordioso con el malvado será cruel con el que es justo y correcto. Esto inclusive se aplica en la casa. El padre y la madre no pueden ser crueles con el hijo que es aplicado, disciplinado, y ser indulgente con el disciplinado. Porque el que premia al hijo indisciplinado está formando en él un principio de delincuente más adelante en la vida. Dios guarde. Nuestros maestros también nos enseñan como con quién encuentras palabras de toira, con aquel que es con sus hijos tan cruel como un cuervo, como fue en el caso de Rabí Adabar Magna, quien iba de camino al salón de estudios y su esposa le dijo, ¿con tus hijos qué hago? A lo que cual respondió, ¿ya no queda hierba en el pantano? Dice Erubín 22a. ¿A qué se refiere esto? Si no sabían, el cuervo, cuando tiene sus hijos, los abandona a su suerte para que se defiendan. Generalmente los cuervos no nacen negros, nacen blancos. Por lo tanto, la madre cuervo, cuando lo ve, lo desconoce. Este no es hijo mío. Y lo deja a su suerte y Dios lo alimenta. No está hablando de que el padre tiene que dejar botado a sus hijos. Todo eso es una analogía. Recordemos que el Talmud y la Gemara, quienes habla ahí son personas de un tamaño espiritual muy grande. Por lo tanto, ¿a qué se referían? Aquí viene la explicación. Pues he sabido que la persona que se apiada demasiado de sus hijos, o sea, que tiene una bondad desfasada, una bondad que se convierte en maldad y no disciplina a sus hijos, esta persona se siente motivada a conseguir dinero por cualquier medio posible para eh, poder suplir los caprichos de sus hijos, inclusive hacer cosas ilícitas o hacer demás. Yo recuerdo una vez, eh, estábamos visitando a unas personas en un edificio de apartamentos y mientras estaba esperando en la puerta, en la portería que me abrieran, estaban anunciándome, había un señor ahí que estaba alegando con la hija por teléfono. Y el señor le decía, pues como hablaba tan duro, pues obviamente era inevitable no escuchar la conversación que estaba teniendo el señor al lado mío, mientras también esperaba que le abriesen la puerta. Él vivía en ese edificio. Es un edificio de gente más o menos con dinero. Y entonces decía el señor, pero ¿cómo es posible? Le decía la hija, que te hayas gastado más de 2 millones en la tarjeta de crédito. ¿En qué te gastaste todo esto? Entonces la chica le decía, papi, tenía que comprar cosas. ¿Pero qué cosas innecesarias? Le decía, no puede ser que te gastes tanto. El señor colgó y como teníamos que acompañarnos en la escalera y en el ascensor unos buenos pisos, el señor pues obviamente vio que yo escuché lo que estaba gritando y me dije, es que esto es el colmo, esta hija mía se ha gastado un montón de dinero en caprichos y en esto y en lo otro. Entonces, y me decía todas estas cosas. A lo último, como no me preguntó nada, pues yo no decía nada. Entonces el señor me dice, ¿tú qué crees de esto? ¿Qué insólito es esto? Esta hija que tengo yo me tiene desesperado. Y dije, señor, con todo respeto, si me permites una opinión, digo, claro, espero que me la digas, ya que escuchaste mi euforia. Entonces le dije al señor, mira,
Creo que mientras tú alimentes esa personalidad y esa conducta en tu hija, la estás llevando a vivir en un mundo irreal, en un mundo de caprichos. Así que la responsabilidad es tuya, Señor. Es tu responsabilidad disciplinar a tu hija y enseñarle que la vida tiene valor, que la vida es de esfuerzo, que hay que seguir procesos, que las cosas hay que ganárselas. De hecho, el día que tú no estés, tu hija va a estar en problemas, porque la gente con la que se rodea no va a comprenderle como tú, de hecho, no le comprendes de más, le dije, de más. Es una bondad que le hace daño a tu hija. Bueno, de ahí nos despedimos y todo. Es necesario, de eso habla los padres que tienen demasiada indulgencia con sus hijos. Todos los hijos son el fruto de lo que sus padres hacen de ellos. A esto se refiere acá. Es necesario ser cruel con los malvados, siguiendo con los malvados. No hay que apiadarse de ellos al respecto. Nuestros maestros nos enseñan todo el que se conduce con indulgencia en lugar de conducirse con crueldad, acabará volviéndose cruel en lugar de indulgente. Dice el Kohelet Rabat 7:16. Dicen los sabios, el que es indulgente o misericordioso con un malvado será cruel con una persona justa. Similarmente vemos que el rey Shaul acarreó la opresión de los israelitas por perdonar la vida de Agag. ¿Quién fue Agag? El ancestro de Amán. ¿Quién fue Amán? Para que entendamos, un acto de misericordia cuando no hay que tenerlo, todo el daño que produce y los alcances que tiene la historia. ¿Quién fue Agar? El rey de Amalek. El rey Shaul, Dios le dijo, mata a todos. ¿Por qué? Porque son gente mala. Es una mala semilla. Pero él perdonó la vida de Agar, el rey y de las niñas. ¿Qué pasó? En la noche, mientras lo tenía en la reclusión, al otro día el profeta Ishmael viene y se da cuenta y dice, ¿por qué no lo has matado? Es un hombre malo. Y él va y lo mata. El profeta Shaul lo saca y lo ejecuta. Pero ¿qué pasa? En la noche tuvo intimidad con una mujer que le trajeron. De ahí nació más adelante Amán. Amán es el que intentó matar nuestro pueblo en la fiesta de Purim con Ahashverosh. Los hijos de Amán son los que se establecieron lo que hoy en día se llama Irán. Y hoy en día, ¿qué pasa con Irán? Odia a nuestro pueblo y solo quiere la destrucción de nuestro pueblo. ¿De dónde salió esa generación? De esta acto de misericordia. Muchos, muchos años y siglos atrás. Así que nada es en vano, ¿eh? Nada es en vano. Inclusive, escuché la historia. Un hombre, una persona decía, este presidente tuvo indulgencia con este hombre y hoy en día mire cómo tiene esta nación, hecho un desastre. Porque el que tiene indulgencia con el malvado será cruel con las personas justas, con las personas correctas en la vida. Pues Hashem, que podamos reflexionar sobre estos asuntos y aplicar justicia con misericordia, siendo comprensivos. La gente no es mala, la gente es ignorante. Somos ignorantes a veces, pero no nos hace malos, ni hace mal a una persona, por eso hay que ser comprensivos. Pero hay gente que sí es mala en este mundo. Y la gente que está en autoridad, los gobernantes, si una persona hace daño en una empresa, esa persona quien tenga autoridad tiene que poner orden ahí. Cuando hay hijos que hacen maldad a sus hermanos, cuando hay hijos que simplemente por ignorantes también, pero causan un daño, el padre tiene que ser equilibrado para hacer justicia, rectificando al hijo incorrecto y respaldando al hijo correcto. ¿Por qué? Porque terminará alcahueteando un hijo que se volverá un sinvergüenza y terminará causando traumas a los hijos buenos con el padre, porque el padre nunca fue justo. Igual en una empresa, igual pasa en la vida social como tal. Por eso nuestro mundo está como está. Hoy en día hay una corriente malvada de dar indulgencia a los malvados. Los malvados pasan a ser buenos y los buenos pasan a ser malos. Hay derechos para los malvados y hay crueldades para la gente justa. Pero vemos en ciertos países donde se aplica la justicia como debe ser y notamos cómo esos países cambian. ¿Por qué? Porque la gente tiene que asumir responsabilidad en la vida. El mundo no se trata de ser simplemente que yo no sabía. La gente tiene que aprender a asumir responsabilidades en la vida y prepararse para vivir en la vida. Y vivir implica
actuar con responsabilidad y tener la capacidad de responder por sus actos. Eso se llama madurez en la vida y esa es la realidad. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide. Recordemos también tener comprensión. Todos los casos no son los mismos y todos los dedos no son iguales. Así que cada caso es diferente. Pues que Hashem nos ayude, que seamos misericordiosos, que seamos piadosos y que así como somos con las personas, Hashem misericordiosos, a cada Baruj Hu también nos muestre su misericordia que la necesitamos cada día. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide. Dale like al vídeo, los que escuchen el diferido. Si te gustó, hay ahí en la descripción del vídeo hay para que hagas preguntas, si las deseas hacer, con mucho gusto, y podamos orientarle en lo que podamos. Pues, estamos aquí en la clase en vivo, vamos a una serie de preguntas, si las hay. Un abrazo, que tengan bonita noche y que tengan un feliz Rojoides, el merecido, y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.